gracias por llamarme, es un placer hablar con ustedes. ¿Verdad? Para nosotros también, Pedro, como siempre. Decíamos recién, el verbo político de este momento es desacoplar, ¿no? Bueno, siempre lo fue, ya lo hizo el gobierno muy exitosamente, ya desacopló. Hace 60 días Alberto Fernández le devolvió retenciones, el gobierno, no Alberto, le devolvió retenciones a 35.400 productores pequeños y medianos de soja de la Pampa Húmeda por casi 7.000 millones de pesos, de acuerdo a lo que estipulaba los artículos 53 y 54 de la Ley de Solidaridad Fiscal que votamos en febrero. Sí. Así que ya desacopló, y muy exitosamente. Fue una muy buena política pública, muy justa de los tributarios y que fortalece un sujeto social que está desapareciendo aceleradamente la Pampa Húmeda. La Argentina se está quedando sin productores agropecuarios genuinos. Es lo que usted siempre predicó, Pedro, ¿no? La segmentación a la hora de tener políticas destinadas a los derechos de exportación, por ejemplo. Más que yo, la Federación Agraria, sí. Una posición histórica de la Federación Agraria, y que bueno, durante el conflicto de las retenciones móviles del 2008 lamentablemente no se escuchó a tiempo, pero bueno, yo creo que hoy el campo nacional y popular en su conjunto ha incorporado ese concepto de diferenciar a los productores por el tamaño de la explotación agropecuaria. Bien, ¿cómo lo ve el gobierno en la puja, en este caso con la mesa de enlace, y por otra parte en la gestión con el Consejo Industrial, que bueno, ahora dio algún fruto, digamos, con el tema del precio del aceite? Para mí, lo primero que hay que hacer es que analizar qué es el Consejo Agroindustrial y qué es la mesa de enlace. A ver, hoy la mesa de enlace no es más la mesa de enlace del 2008. Esta es una mesa de enlace absolutamente devaluada, que es parte de un operativo político que tiene a Cambiemos en el centro y que trabaja en función de las elecciones de octubre del año que viene. Sí. Le van a correr el arco, van a ir, pero bueno, yo ¿Con creo capacidad que de daño? ¿Con capacidad de daño, Pedro? La capacidad de daño la tiene Cambiemos en el campo, porque hay un sector del campo que se ha identificado plenamente con Cambiemos y que son, o sea, en realidad ese sector lo conduce Lilita Carrió, que es el grupo de autoconvocados que son los que se mueven. La Federación Agraria Argentina, que dirige a Chetoni no existe, pero literalmente, esto con todo el respeto por su persona, pero es un mueble que lo usa la sociedad rural, lo pone y lo saca, no representa absolutamente a nadie. La Federación Agraria está cerrada, la han vaciado completamente, ha desaparecido, y son lo que sostiene ese andamiaje, que son filiales truchas que han comprado punteros del radicalismo, fundamentalmente vinculado con el gobernador Cornejo, y que no se han puesto ellos de presidente porque no eran productores agropecuarios, porque les daba vergüenza. Entonces encontraron a este hombre y lo pusieron. Pero esa es la realidad absolutamente objetiva. Se lo digo yo, que tengo 40 años de socio de la Federación Agraria Argentina. Han desaparecido. Hoy es mucho más grande lo que está afuera de la Federación Agraria, adentro no quedó más nada. Peretti, quiero preguntarle por el tema carne. Bueno, hay varios temas en discusión, ¿no? Pero en relación al tema carne en concreto, que preocupa y mucho al gobierno nacional, ¿cuánto incide la producción primaria en el precio de la carne, que es el principal argumento que está llevando adelante la mesa de enlace para la reunión de estos días? Dice que incide muy poco, que ellos no tienen nada que ver con el precio final. Lo que es cierto es que los productores no son formadores de precios. El precio del maíz se forma en Chicago, no lo forman los productores argentinos. El precio de la soja se forma en Chicago, no lo forman los productores argentinos. El precio de la carne se forma en Liniers. Hay que defender los mercados de referencia. Hoy escuché a alguien que decía que hay que intervenir en el mercado de Liniers. Un disparate. Hay que defender el mercado de Liniers, hay que defender el mercado de referencia de Rosario, y hay que crear 3 o 4 mercados de referencia más, utilizando las instalaciones de la sociedad rural, que es una cosa relativamente económica y fácil de crear. ¿Por qué, Pedro? ¿Qué rol cumplen? ¿Qué rol cumplen estos mercados de referencia? Transparentan la oferta y la demanda, porque acá transparentan al que venden, blanquean el negocio, tenés que pasar por la feria, se ve el martillo, tienen que facturar, está el que lleva la mercadería y ofrece, y el que compra. Se perfecciona la oferta y la demanda. Donde no hay mercado de referencia, como el cerdo, como la oveja, son negocios que están absolutamente dominados por las empresas monopólicas. A ver, pero Liniers existe y está funcionando, y sin embargo los precios están por las nubes. Sí, pero no el precio del mercado, no está el precio del mercado. La hacienda en pie se vende a 140 pesos y la carne a 800. O sea, vos ves lo que vende ahí. O sea, cuando sale Liniers, el problema serían los grandes supermercados. El problema son los monopolios y la irracionalidad logística de la economía. Por eso hay que analizar bien el rol de la cadena agroindustrial, y yo creo que el gobierno se
se equivoca ahí, ¿viste? No es pactando con los monopolios, es enfrentando a los monopolios y desmonopolizando y democratizando la economía agraria en la Argentina, la economía toda. La economía está de agroalimentos, está absolutamente concentrada. La integración, acá se está desarrollando un nuevo modelo de producción agropecuaria de hace unos años que se aceleró con el macrismo, que es la integración vertical de las empresas. Acá las empresas son dueños de la tierra, del transporte, de la industria y de la góndola. ¿Nos puede dar un ejemplo concreto de eso? Coto es dueño de las vacas, del ternero, del filó donde lo engorda, del camión que lo transporta, del frigorífico, del matadero que lo mata, del frigorífico consumero, del frigorífico exportador que lo inauguró hace un mes en Rosario, y de la góndola. Si eso no es una posición dominante, ¿qué es? Y ponerte el asado a 1.000 pesos es una decisión política de Alfredo Coto, no del Estado argentino. Ahora, si nosotros no entendemos que hay que tener una política agraria distinta, que hay que desmonopolizar, que hay que ir al consumo de cercanía, que hay que volver a la chacra mixta, que hay que utilizar el Banco Nación, que hay que volver a generar productores de rostro humano, no seguir con los monopolios, con las megaempresas, si no entendemos que la cadena agroindustrial argentina es la principal fuente de evasión y de contrabando en la República Argentina, si no entendemos que Ciara no es amigo, si no entendemos un montón de cosas, qué sé yo, viste, es muy difícil. Eso es el Consejo Agroindustrial, ¿no? A eso se refiere. Pero por supuesto hay que analizar bien lo que significa Ciara ahí adentro. Pero escúcheme, analicemos junto un tema. A ver. Acaba de anunciarse un fideicomiso aceitero. Sí. Que nadie sabe bien cómo es. Son 190 millones de dólares. Lo que se dice es que todos ponen ahí y subsidian a los que venden a menor precio al mercado interno. Bueno, primero el aceite está monopolizado, son 4 o 5 firmas que producen el aceite en la Argentina, por eso tan importante era Vicentín. Acuérdense del tema Vicentín, sí. Aceitera, puerto. Bueno, bien, olvidémonos un segundo por ese tema. Nadie sabe cuánto van a poner ahí. ¿Quién va a controlar eso? Pero fíjense ustedes un detalle. Ellos dicen que van a poner 190 millones de dólares de acá al 2022, en un año. Sí. Imaginen ustedes lo que deben ganar y lo que deben evadir para poner 190 millones de dólares con tal de que no los controlen. Claro, porque la contraprestación es que el Estado no se meta, digamos. Exactamente, no los controle y los regule. Imagínense de qué estamos hablando. Sí, ustedes entonces se analizan lo que dijo el informe WIDE de las Naciones Unidas, que hay una evasión entre 25 y 30 mil millones de dólares, y eso toma cuerpo y toma realidad, y no lo dijo el chavismo de Maduro. Bueno, quizá, Pedro, quizá atendieron lo que el presidente alguna vez dijo, que no se les pide que no ganen plata, sino que ganen un poco menos y aceptaron el convite, ¿o no? Puede ser. Yo creo que esos acuerdos hay que hacerlo en la coyuntura, pero esos acuerdos, si no lo vas acompañando de otras cosas, no sirven. O sea, acá hay que tomar la decisión política de empezar a cambiar el modelo de producción de alimentos. ¿Y al gobierno le da la correlación de fuerza al gobierno? Claro, la pregunta es si el campo acompañaría, ¿no?, esas decisiones. Y nunca va a tener correlación de fuerza. No existiría. Pero si la política es justamente eso. La política es el arte de lo imposible, no de lo posible. Porque el arte, hacer lo posible, la política, hacer lo posible, no es ningún arte. Hacer lo posible, ¿cuál es el arte de lo posible? Si hacer lo posible no es ninguna hazaña, ni ningún mérito, ni nada. El mérito es hacer lo imposible. El mérito es bajarse con 13 tipos de un barco y hacer la revolución cubana. El mérito es ser un coronel ignoto del ejército argentino, casarse con un artista y hacer la mayor revolución productiva de la República Argentina en todo un siglo. El mérito es ser un humilde médico como Juan B. Justo y generar y traducir el Capital en castellano. El mérito es ser un latifundista como Lisandro de la Torre y propiciar la reforma agraria y la chacra mixta. Eso es el arte de lo imposible. Eso es la política. Es transformar lo imposible en posible. Entonces, si no, dejemos como está. Eso que hay que hacer, lo que hay que hacer es el conservador. Para eso ya están los conservadores. Pero hay una pregunta, hay ahí una pregunta, Peretti. Usted es productor agropecuario y piensa de la manera que piensa y seguramente cree que esto que usted está planteando es posible y que no solo no va a dar pérdida para los pequeños productores, sino que va a extender la posibilidad de ganancias a futuro, de subsistencia para un montón de pequeños productores y cooperativas y demás. ¿Hay clima en el campo para crear este actor social que acompañe desde ahí?
clima no hay, pero tenemos que generarlo, tenemos el gobierno. Hay que hacer política para recomponer nuestra relación con la pequeña y mediana burguesía rural. Si no hacemos nada, no vamos a hacer nunca nada. Si no planteamos nada, o sea, yo estoy elaborando ahora hace una semana, por pedido de unos amigos, 32, 33 medidas que se podían tomar sin costo fiscal, sin nada. De medidas elementales. Empecemos las exportaciones, pongamos una balanza, generemos una gerencia de crédito agropecuario en el banco, generemos una política de recomposición de vientre, un fideicomiso para volver a la chacra mixta, un plan de seguridad rural que parta de una base de debatir la cuestión de la seguridad rural de otro lugar, porque acá hay un montón de productores que claman por la seguridad rural, abandonaron los campos, despoblaron todo y ahora quiere que lo que no cuiden ellos se lo cuide la policía, y la policía no se lo va a cuidar, porque la policía es parte de este problema, no parte de la solución. Digo, hay una serie de cuestiones que uno las ve todos los días acá y uno los trata de transmitir, pero por supuesto que somos minoría los que pensamos como yo, no todo el mundo va a pensar como yo, porque yo he tenido unas condiciones especiales en mi vida que me ha permitido pensar de otra manera, pero esto no significa que no haya que hacer las cosas que yo digo que hay que hacer. No sé si se entiende. Sí, no, está bien. A ver, para usted, Pedro, primero, la mesa de enlace está muy devaluada y es casi una herramienta político-partidaria de Cambiemos, y por otra parte el gobierno se equivoca cuando construye estrategias con el Consejo Agroindustrial, digamos. Eso sería un poco, me parece, la síntesis. ¿Sí, nos escucha Pedro? Hola. Ahí no, me parece que se nos fue. Pedro. ¿Ahí me escucha? Ahí estamos. Sí, nosotros lo escuchamos siempre, Pedro. Bueno, lo último que le pregunto, Pedro, respecto al tema de hidrovía, el presidente Alberto Fernández dijo que no lo entendieron, que no se entendió lo que el gobierno está haciendo y que, bueno, que no se van a renovar las concesiones, que se va a volver a licitar. ¿Alcanzó con lo que dijo el presidente en la entrevista de hace algunos días respecto a ese tema? ¿En qué está? No, acá en la Argentina, esto es la Argentina. En la Argentina, en la historia argentina, siempre es más importante el detalle que el concepto. Sí. ¿Está claro? Hasta que no se creó una comisión para hacer el Magdalena. Bien, hay que ver quiénes la van a integrar. Ahí está la clave. Bien. Porque el concepto estamos todos de acuerdo, pero vamos a ver cómo integramos, vamos a ver quién tiene los negocios, vamos a ver a quién le damos los negocios, vamos a llamar una licitación. ¿Cómo la vamos a llamar la licitación de la hidrovía? ¿Solamente entre empresas nacional e internacional? ¿El Estado va a participar? ¿La vamos a dividir en tres la licitación por distintos tramos del río o vamos a hacer una sola licitación? Son todas preguntas clave que modifican sustancialmente la ecuación licitación de la hidrovía. ¿Se entiende? Se entiende. Por eso es más importante el detalle que el concepto. ¿Y eso se va a conocer cuándo? Supongo que el 22 de ahora de febrero hay una reunión en Rosario y se ha conformado un consejo asesor que hay como 100 invitados, con lo cual presumo que no va a asesorar ni controlar nada, porque con semejante cantidad de tipos es imposible, pero bueno, ahí dice que se va a dar inicio y supongo que ahí se informará. Bien, bueno, vamos a estar atentos, Pedro. Pedro, gracias por todo como siempre. No, el agradecido soy yo y salud y cosecha para todos. Un gran abrazo. Pedro Peretti, referente, fue director de la Federación Agraria, referente del movimiento agrario, muy crítico, me parece que el resumen va por ahí, ¿no? La mesa de enlace es un sector político partidario, sí. Y eso lo guía, o eso la guía, y por otra parte crítico de los acuerdos que el gobierno construye con el Consejo Agroindustrial, porque dice, ellos son los que efectivamente controlan todo el negocio en función de la concentración. Va a ser interesante conocer estos 33 puntos a los que hacía referencia. Sí. Está preparando ese trabajo de medidas posibles para aplicar en el campo en la actualidad. Y después la discusión de siempre. ¿Cuál es el umbral de lo posible? O de lo imposible, diría. O sea, ¿cómo transformar lo imposible en posible? Es lo que plantea Pedro Peretti. Me parece muy importante para poner cosas en el horizonte. Después la política diaria es la política diaria. Yo no la subestimo. Entiendo perfecto el planteo. Sí. No subestimo el día a día, digamos. No, pero como dice Silvio Rodríguez, de lo posible se sabe demasiado, ¿no? Pablo Caruso. Caruso. Luis Pablo Giniger. Giniger.